en los cuales tú no tienes que ponerle la mano. El muchacho es un proceso de sincronización. ¿Y por qué los muchachos están tan violentos y buscan abordar en cosas negativas con facilidad? Porque están adquiriendo una personalidad aislada, una personalidad subliminal por medio de este dispositivo, el celular. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición de la familia se cumple cuando la familia se apoya en los principios y valores cristianos, lo que enseña la Biblia. A pesar de que dentro de la iglesia existe ese tipo de casos, jóvenes que le llegan pensamientos de querer quitarse la vida, jóvenes que le llegan pensamientos de lacerarse los brazos y lo han hecho, jóvenes que le han llegado pensamientos, yo me atreví a decirlo, en una conferencia que yo impartía en Jarabacoa, donde habían más de 700 jóvenes y habían autoridades competentes de ese lugar. Y yo le hice esta pregunta, y más que hacer esta pregunta se la ha hecho también a otro joven, y es sorprendente lo que los especialistas de la conducta pueden observar en ese momento. Y yo le levanté la mano a los jóvenes que han dicho en su mente: yo lo que quiero es que el diablo me lleve. Y la mayoría levantando mano de lo que está pasando. Tú que nos estás mirando, que tienes familia, dedícale tiempo de calidad a tu pareja, a tus hijos. Sé un ejemplo de tus hijos. Instrúyelo hasta que te entienda. Dios bendiga toda la familia de nuestra plataforma Uno con Dios para bendecir vida. En este momento quiero darle también la muy bienvenida a todos, en especial las personas que son nuevas. Les pido que si usted todavía no se ha suscrito, pues que se suscriba a nuestra plataforma. Dale like, comenta y comparte los contenidos. Envíaselo a un amigo, un vecino, un hermano, un familiar, un allegado, cualquier persona. De manera usted nos está ayudando a que sigamos bendiciendo las vidas a través de los contenidos que hagamos en esta plataforma, en esta cabina. Pues en esta hora pues tenemos dos personas que están con nosotros acompañándonos en la cabina. Pues quiero presentarle primero a mi frente, a mi hermano y amigo Anderson, para que él se presente a la audiencia. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir en este precioso lugar, este tiempo de bendición. Mi nombre es Anderson Presinal, como dijera el ministro, y estamos aquí en esta entrega, una entrega más que sabemos que será de gran bendición para nuestras vidas. Pues nuestro invitado especial de este momento, mi hermano Julián Capellán. Él es un hombre muy preparado, psicólogo, experto en el tema de la juventud. Si supera, nuestro hermano Julián también tiene una especialidad en teología. Perfecto. Y también es conferencista internacional. ¡Wow! Dios mío. Estamos bendecidos y queremos que la audiencia aproveche cada información que será manifestada por la boca de nuestro hermano. Yo estoy ansioso, William. Estoy ansioso de escuchar lo que este hombre va a hablar. Yo sé que va a bendecir muchos jóvenes. Así es. Ahora mismo hay una gran necesidad de nuestros jóvenes y necesitamos una voz de alerta. Así es. Mi hermano Capellán. Para mí, como dije anteriormente, es un privilegio estar acá. Nosotros somos expertos en pandillas, nos capacitamos en El Salvador, estudiamos criminalidad juvenil y tenemos más de 10 años trabajando con jóvenes. A pesar de que hemos aportado en el contexto cristiano, en todas sus líneas, pero yo soy un defensor de los jóvenes, de tal forma que he utilizado las herramientas que los mismos jóvenes han adquirido en el contexto social con el fin de reproducirle el beneficio de ellos y a la vez ayudarlos, siendo yo un factor protector, que es lo que tiene que ser la iglesia. O sea, la iglesia siempre, un ejemplo, anda detrás de las personas, pero un ejemplo, yo siempre he dicho que la gente que tiene que andar detrás de la iglesia. Así es. O sea, los jóvenes andan detrás de los teteos, andan detrás de algunos cantantes urbanos,
y eso es tiniebla lo que ellos promueven. Si se levantan jóvenes, por ejemplo como David, que fueron modelos protectores, modelos que son relevo de las personas relevantes e importantes dentro de un contexto cristiano o religioso, la juventud andara detrás de la iglesia, porque la iglesia arroja muchos beneficios. Yo siempre he dicho que el joven que se dedica al Señor tiene su futuro garantizado. Así es. Tiene su futuro garantizado. A pesar de que el joven atraviesa ciertas etapas, y las etapas que más se trabajan son las operaciones concretas, que es una etapa de 2 a 7 años, y las operaciones formales es de 7 a 12 años, donde el joven entra a la adolescencia. Yo siempre he dicho que los padres, si entendieran, o sea, esas etapas que atraviesan los jóvenes, usaran la empatía cognitiva y la empatía afectiva, o sea, sentir y pensar como piensa el joven. Exacto. Con el fin de ayudarlo a identificarse. Así es. Porque los jóvenes atraviesan disforia de identidad y crisis de identidad y terminan identificándose con lo que tú inculcas en ellos. Exacto. Por eso los expertos de la materia de psicología indican que el joven hay que trabajarlo de los 15 años hacia abajo. Cuando trabajamos en la iglesia, los jóvenes de los 15 años hacia abajo, es un joven que va a buscar identidad y se va a identificar con lo que promueve la iglesia. Así es. ¿Y qué es lo que promueve la iglesia? Un hombre de Dios, un siervo de Dios, un servidor en beneficio de la comunidad. Y ese joven, cuando implica su vida a ese contexto cristiano, tiene una salud mental saludable, satisfactoria, que va a beneficiar a otros jóvenes en la sociedad, aparte de que va a beneficiar a su familia. Tiene una familia garantizada, tiene estudio, porque el joven cristiano, ¿en qué piensa? En estudiar, en trabajar, en echar hacia adelante, en aportar a la sociedad. O sea que el joven, dentro del contexto cristiano, va a recibir muchos beneficios. La iglesia debe de trabajar mucho con los jóvenes, porque los jóvenes son los que garantizan el mañana. Así es. Son los que estarán implicados en el porvenir, son los que garantizan un futuro adyacente. Por eso Pablo dice a Timoteo: ninguno tenga en poco su juventud, porque a Timoteo le estaban menospreciando, le estaban rechazando. Si tú haces un levantamiento, en algunas iglesias hay muchos jóvenes que son rechazados, que son etiquetados, que son maltratados, que son excluidos, que son aislados. Y peor es cuando este joven se prepara, se capacita, donde se levanta ya un celo ministerial, donde hay esa discrepancia, donde se levantan esas divisiones. Es fuerte. Yo que he testificado de jóvenes que Dios lo levante, ellos terminan excluyéndolo y hasta botándolo de la iglesia. Si nosotros trabajamos los jóvenes y nosotros entendemos que los jóvenes son los que garantizan el mañana, que son los relevos de las personas que están presentes, representando la iglesia, ese joven va a arrojar muchos beneficios dentro de la iglesia. Y no solamente en la iglesia, también en la sociedad, también en la familia. Yo soy de los que digo que las iglesias pudieran patrocinar jóvenes en todo el sentido de la palabra. Un joven que se hace bachiller, a ver si no tiene la oportunidad de trabajar, pero quiere estudiar, la iglesia debería ayudarlo. Debería de identificar el lenguaje que expresa ese joven en un momento dado, las necesidades que tiene. Porque la Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. O sea, siempre yo he escuchado de la iglesia que se dice que los jóvenes son la flor de la iglesia. Los jóvenes son los que sazonan la iglesia. La gloria de Dios se manifiesta cuando los jóvenes se empoderan. Porque cuando Saúl, un ejemplo, se encontraba en batalla, todos estaban atemorizados, aislados, todos estaban acongojados, amontonados en un montón, bajo un sistema religioso. Yo siempre he dicho, ¿a dónde estaban los consejeros? ¿A dónde estaban los profetas? ¿A dónde estaban los sacerdotes? Estaban todos aislados. Entonces, ¿a quién Dios levanta? A un joven. Así es.
Le dio levantar a quién? A David, que tenía aproximadamente de 17 a 19 años. O sea, muchos no creyeron en él, sus hermanos no creyeron que esto hacia aquí ha venido a ver la guerra. Hay malicia y soberbia en tu corazón. Sin embargo, ¿a dónde se dirigía David? Era Saúl a quien iba a relevar. Cuando él le manifestó lo que Dios hacía con él en el secreto, de que cuando venía una oveja y tomaba, y un león o un oso la tomaba de las manadas de ella, ¿qué hacía David? Que iba detrás de los osos, iba detrás de los leones y le quitaba esa oveja. Así es. Y hasta la mataba. Wow. O sea, cuando David manifiesta esto delante de Saúl, David sabía lo que le estaba diciendo. Claro que sí. Porque David tenía identidad de ser y de su hacer, porque no es lo mismo ser que parecer, ni ser para ser. Porque hay mucha gente que dice muchas cosas y al final no hacen nada. Y si nosotros guiamos a los jóvenes para que hagan, siempre los jóvenes serán más productivos que nosotros. Por eso Bill Gates dijo que le saca más provecho a 200 jóvenes que a 200 profesionales. Porque los jóvenes tienen una gran capacidad y un gran entusiasmo para hacer las cosas, que cuando hacen las cosas, a pesar de que ellos aprenden por ensayo y error, por imitación y socialización, las cosas que hacen con entusiasmo lo lleva a ellos a hacer las cosas hasta alcanzar la excelencia. Por eso cuando David dijo, Dios hacía esto conmigo, Dios hacía aquello conmigo, y me gustó algo de David, que David, a pesar de ser joven, dijo, yo era, o sea, dejó el pasado atrás. Amén, sí, así es. O sea, yo era pastor de las ovejas de mi padre. Entonces él se incluye en un contexto profético para promover lo que dicen en hermenéutica, lo que es pretérito perfecto, profético perfecto, dejando el pasado atrás, siendo el pastor de las ovejas, para dar a entender en ese contexto presente de que él iba a ser el relevo del rey que estaba presente. Por eso cuando él escucha de que iba a ser bendecido, y ahí es que cae la garantía de joven que lucha, que pelea, que aguanta la tentación, que avanza en el Señor. Es que hay una garantía de que Dios le bendiga en todo el sentido de la palabra. Sí, y hay algo que la misma Biblia arroja, y es que la respuesta de cada generación es un joven, porque no solamente tenemos el caso de David, tenemos el caso también de Gedeón, tenemos el caso de Daniel, tenemos el caso de los 3 jóvenes compañeros que marcaron toda una generación cuando se mantuvieron fieles. Entonces, ¿puede un joven en medio de esta generación tan podrida, tan marginada, mantenerse fiel? Bueno, hay una manifestación bien amplia de muchos jóvenes que se mantienen fieles. Amén. Y han sido un referendo para la juventud actual. Porque hay muchos jóvenes que Dios ha levantado en estos últimos tiempos, como ejemplo. Jóvenes que Dios ha bendecido con familia, jóvenes que Dios ha bendecido con ministerio, que hoy en día son profetas internacionales, son evangelistas internacionales, jóvenes que nunca pensaron viajar, jóvenes que nunca pensaron tal vez promover algún contenido como estos espacios. Y podemos poner como ejemplo a mi querido hermano William, que tiene una trayectoria peleando su batalla, y algo sorprendente lo que Dios está haciendo por medio de estos espacios. Es una bendición para mucha gente. O sea, la juventud debe de observar y ver este referente, este modelo, que es nuestro hermano William y tú también, que están aquí promoviendo un contenido de mucho beneficio para la iglesia. La gente lo que en este tiempo consume la conducta social y la antisocial, y es lo que se le promueve al joven, y a pesar de que estamos hablando de los beneficios que adquiere el joven, que está relacionado con la iglesia, al final David mató a Goliat y hubo una alabanza directa en público, hubo una admiración, hubo una compensación. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. O sea que le tocaba ir al escenario de batalla, era el rey. Sin embargo, quien fue un joven que Dios levantó, el sustituto. Entonces los pastores deben darle la oportunidad a los jóvenes. Así es. Incluso dentro de los estudios se ha demostrado que cuando tú le das la oportunidad a los jóvenes hacen las cosas bien cuando las hacen. Y hay una representación donde se activa un entusiasmo, una algarabía, y eso provoca hasta celo,
aunque yo siempre he dicho que eso no debe existir en la iglesia. No, claro. Mira, la crítica no debe existir en la iglesia a esta altura. La crítica, el celo, el menosprecio, eso no debe existir a esta La altura. envidia. Yo estoy en contra de los predicadores, y ojalá no puedan ver predicadores. ¿Por qué hay que corregir tanto a la iglesia? ¿Por qué hay que corregir tanto a la iglesia? Si la iglesia se supone Debió de ser el que modelo. es la que está salva. Exacto. La iglesia es la que tiene empoderada la palabra de Dios, la que es inspirada por Dios, la que es útil para corregir, para redarguir. O sea, ¿por qué se hace eco siempre en la corrección? ¿Por qué yo no alimento lo bueno de la iglesia? La iglesia tiene muchas cosas buenas que admirar, muchas cosas buenas que promover. ¿Por qué lo negativo siempre se hace eco sobre ello? Ellos hay muchos jóvenes que han sido ejemplos. Y yo soy uno de los que digo que a los jóvenes hay que honrarlo, hay que premiarlo, hay que darle la oportunidad, hay que darle paso. Si yo veo un joven con talento, yo no lo voy a acorralar, ni se la voy a poner en China, ni mucho menos lo voy a tener ahí, como dice la Biblia. ¿Por qué le pone bozal? Porque a veces hay pastores que hay un joven que tiene un talento, un ministerio pastoral, y prefieren tenerlo ahí, porque le sacan beneficio. O sea, forjan los líderes para que siempre estén ahí, sacándole algún beneficio. Pero Cristo nunca formó seguidores. La iglesia tiene que saber que los jóvenes que forman no son seguidores, son siervos que estarán disponibles al servicio del Señor. ¿Qué pasa con el joven que está en el mundo? El joven que está en el mundo consume ese tipo de conducta que nosotros mencionamos anteriormente, esa conducta antisocial. Yo siempre hablo de esos jóvenes que vienen de familias disfuncionales, esos jóvenes que son rechazados, esos jóvenes que son excluidos, esos jóvenes que nosotros a veces le aplicamos un verso bíblico: aunque mi padre y mi madre me dejaron con todo, Jehová me recogerá. Ese joven desamparado, ese joven maltratado, ese joven etiquetado, ese joven que la sociedad está consumiendo, el joven que consume antivalores. Yo siempre hablo de unos términos, y el joven de la iglesia no debe hablar de esa forma. ¿Qué es lo que? Dime a ver, de lo mío, dame el uno bulto. ¿Qué es lo que tú dices? Dime 9 y sin chile, acelerado y pico. Tú estás ratata, tú eres mi guaremate, tengo una menor para matar, tú estás clorofila, dame luz. O sea, todo esto en ese lenguaje no debe de existir. Un varón haciendo señal de mano, un joven, eso viene de las pandillas. Yo puedo hablarle de todas las señales de mano. Yo puedo hablarle de las rayas en la cabeza, yo puedo hablarle de los tatuajes. Ojalá algún día traigamos un tema y yo no me vuelva a perder. Pero todo eso tiene su origen y es una codificación que se revela en contra de la palabra, se revela en contra de Dios. Es una codificación que arrastra una maldición. Es una codificación que codifica al joven para que sea violento. Por eso tenemos muchos jóvenes violentos. Sí. Y cuando los jóvenes vienen de ese tipo de familia que nosotros mencionamos anteriormente, el joven cae en alcohol, en pandillas. O sea, el joven que es vulnerable y susceptible, que según la neuropsicología, yo soy neuropsicólogo y soy una maestría en neuropsicología, su cerebro es inmaduro. Y cuando hay ese proceso de desadaptación de la niñez, donde el joven da el brinco para alcanzar la adolescencia, donde el niño con mente de niño no quiere salir de la mente de niño, pero tiene una lucha porque ahora tiene un cuerpo de adulto, está grande, le cambia la voz, pero sigue siendo un niño. Yo digo que esa es la etapa de la vía contraria, la etapa del amor y la paciencia. Los padres tienen que tener paciencia con los jóvenes, tratar de entenderlo, dirigirlo con amor y paciencia, con orientaciones preventivas, y al final va a buscar los resultados que él quiere. ¿Por qué? Porque el joven está en la etapa del trampolín, de tal forma que el joven que está en esa situación maneja un cerebro que le dicen el cerebro reptiliano, que tiene una forma extraña, como un trampolín. O sea, es un proceso de sincronización. Y en la iglesia los pastores y los hermanos que me están viendo también pueden entender de que el joven, si nosotros aplicamos terapia ocupacional, ese joven se va a sacar muchos resultados de ello. Pero el joven del mundo, ¿por qué tenemos tantos jóvenes perdiéndose hoy en día en el mundo? Sin embargo, nosotros estamos entretenidos porque lo que le está brindando el mundo, según ellos, genera más beneficio que lo que puede generarle la iglesia. Pero si se levanta un joven
manifiesta ese modelamiento, esa fe, ese poder, un poder no fingido, porque nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Un ejemplo, yo en una ocasión, en el año 2000, cuando yo me convertí al Señor, todos los primos míos yo me los gané para Dios. Y cuando yo le predicaba todo, todos lloraban. Algunos hermanos me decían, tú me haces llorar. Y yo le decía, no soy yo, el Espíritu Santo. Mi madre me decía, yo me erizo cuando tú te me acercas. Mis tías, el poder de Dios está ahí. Dios no se ha mudado, Dios no tiene sombra de variación. Lo que pasa es que ahora hay muchos distractores, hay mucho entretenimiento, hay mucho pecado oculto, hay cuantas cosas, hay mucha excusa, hay mucha justificación. Y lamentablemente el joven no se está guardando, no está buscando a Dios como Dios exige que le busque. Y tú sabes que nosotros monteamos mucho por ahí. Pues yo me acuerdo que yo fui a una iglesia y yo prediqué en una iglesia que la gente salía corriendo, volando y yo haciendo señales y milagros. Y me dice un joven, ¿y qué es lo que tú haces, capellán? Y yo, no, yo oro todos los días en el monte. O sea, yo vivía orando todos los días en el monte. Y Dios ponía el manifiesto hasta los pensamientos de los otros jóvenes. Pero cuando Dios te levanta a ti como joven, es para que tú busques a aquellos jóvenes que se están perdiendo. Pero los jóvenes nosotros mismos hemos encerrado a Dios en cuatro paredes. Pero si se levanta un joven con poder y autoridad, un joven como Esteban, que le diga la verdad al sistema, y más un joven como Esteban, ¿no? Un varón de Dios, una sierva de Dios que se levante en contra del sistema, y podemos hablar del sistema. Dios me ha permitido enseñar en un instituto bíblico por año, y yo hablo mucho del sistema, de que el sistema es una réplica, y lo dije anteriormente, de un modelo inadecuado. O sea, una serie de repeticiones, lo mismo que se ha hecho, y ahora por eso tenemos, bueno, justamente hoy yo hablaba en el Nuevo Diario, que es un canal digital que nosotros asistimos todos los lunes, hablábamos de la máscara social, de ese yo falso que yo tengo. ¿De cuántos predicadores nos andan haciendo milagros falsos y enseñando cuántas cosas falsas? Y hablaban de esa señora que decapitó su hija, que da lástima, por esas supersticiones que se han activado en la iglesia, de esas voces que la gente escucha supuestamente donde Dios le dice, donde la realidad es otra. Que la iglesia tiene que ser educada, yo digo, en educación cristiana, apologética, defender la fe y escatología, los acontecimientos de este tiempo, que indican que Cristo viene. El joven tiene que prepararse, tiene que capacitarse, tiene que actualizarse. Eso da lástima, que hay muchas iglesias desactualizadas. Hay una frase que yo digo, y yo digo a la hija mía, el mundo se está acabando, esto se está acabando y nosotros entretenidos. Estos espacios que son de bendición, que promueven valores, principios arraigados a la Biblia, es lo que la gente tiene que consumir. Sin embargo, ¿cuántos hermanos jóvenes y de toda índole viven buscando estado, consumiendo basura? Penosamente. Entonces, da lástima que tenemos mucha juventud agresiva, sin fruto, sin entender el propósito de Dios en las iglesias. Pero eso siempre va a depender de qué, es del liderazgo. El joven que me está mirando tiene que saber que hay muchos beneficios en la iglesia si se relaciona, si tiene ese acercamiento con Dios. Ahora, el joven del mundo, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Salomón? O sea, dándole un consejo. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, en los cuales digas, en mí no tengo contentamiento. O sea, está diciendo, aprovecha tu juventud, incluye tu juventud en un contexto productivo. Y hay una versión que dice, antes que se te caigan los cabellos, antes que comience a abrir borroso, antes que se te caigan los dientes, antes que tú alcances la vejez. El joven tiene que invertir en él. Los padres tienen que invertir en los jóvenes, porque esos jóvenes representan la generación. Tú hablabas anteriormente de que Dios levantó muchos jóvenes, pero yo he dicho, ¿y dónde estaban los jóvenes cuando Dios levantó a Abraham? ¿Por qué Dios levanta a un anciano y no a un joven? Había problemas en la juventud. En este tiempo hay muchos problemas en la juventud, pero hay jóvenes que se han guardado, hay jóvenes que son ejemplos, hay jóvenes que son modelos, hay jóvenes que Dios le ha bendecido, que son una referencia para otros jóvenes. Y siempre decimos a esos jóvenes que miren lo bueno
de un joven que Dios levanta. Amén. Que miren lo bueno de un joven que se está levantando aún en un contexto político, en un contexto catrense, en cualquier contexto, porque los jóvenes son los que van a dirigir. Pero si nosotros dejamos esa tradición que nos diría, vamos a vivir en un mundo que no existe. Por eso el joven que nos está mirando, tiene que prepararse, tiene que capacitarse, tiene que meterse con Dios, tiene que santificarse, tiene que guardar su vida íntegra con el Señor. Porque ahora hay mucho entretenimiento, mucha distracción, muchas excusas, mucha justificación. Y lamentablemente en el mundo sabemos que está acabando con la juventud. Porque en el mundo la mayoría que caen abatidos, que mueren, ¿quiénes son? Los jóvenes. Si hay un joven que no está mirando, tiene que entender que la iglesia coja más beneficio que el mundo y que cualquier cosa que puede existir. Capellán, nosotros en este momento estamos hablando acerca del tema de la juventud. Nosotros como cristianos hemos entendido y hemos podido ver de que hay una guerra, hay una fuerte lucha en contra de la juventud. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente si usted va a las cárceles de este país, yo digo de este país porque nosotros estamos viviendo en este país y la oportunidad que tenemos es visitar las cárceles que están en este país. Sí, y cuando usted llega a las cárceles de este país, usted encuentra un 90 o un 95% los presos son jóvenes. ¿Me entiende? Penosamente. Y muchos de estos jóvenes han sido cristianos, conocen el principio bíblico. Entonces estamos bien convencidos de que el enemigo está haciendo un trabajo muy fuerte con la juventud. Pero yo entiendo también de que muchas veces la crianza influye mucho en la juventud. ¿Me entiende? Entonces yo quisiera que el capellán aborde a los padres, que le habla un poco acerca de la crianza. Por ejemplo, hay padres que ven que el niño está teniendo un comportamiento que antes no tenía y no están tomando eso en cuenta. Quizás es porque se está juntando con ciertos niños, sí, que le están cambiando la mentalidad, que está viendo otras cosas y así sucesivamente, o quizás que han visto cosas en el internet y todo esto. Entonces yo quisiera que el capellán le hable a los padres, porque yo entiendo que la crianza influye mucho. Pero Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición de la familia se cumple cuando la familia se apoya en los principios y valores cristianos, lo que enseña la Biblia. Así es. En estos tiempos, como hay una exigencia que se aplica mayormente en el contexto femenino, las mujeres tienen que ir a trabajar paralelamente con los hombres. Entonces existe la familia huésped. La familia huésped, a que todos van a trabajar, más de ñapa, tan extendida, más de ñapa, redes sociales. Entonces cada quien cuando regresa del lugar a donde le tocó ir o estar, donde uno adquiere algún beneficio, sea de aprendizaje emocional, conductual, laboral, educativo, entonces cada quien busca su rincón como un hotel o adquiere un dispositivo que es el celular, y cada quien se aísla. La familia no se cultiva, es difícil que se cultive esa parte afectiva, dándole tiempo de calidad a los niños, de los padres a los niños, los mismos padres de esposo a esposa, esa expresión, esa socialización que debe de existir, donde los neurotransmisores del cerebro brillan y de ahí es que surge la felicidad. Donde yo digo, como yo dije anteriormente en un mensaje, el año anterior que me tocó ir a predicar a Estados Unidos, donde yo decía, usted se acuesta cansado, se levanta cansado, va cansado al trabajo,
luego se acuesta de nuevo cansado. O sea, la familia tiene poco tiempo para los hijos. Entonces los niños están adquiriendo una personalidad aislada y o una personalidad subliminal. ¿Quién está enseñando a nuestros niños, lamentablemente? Un dispositivo que se llama el celular. Y hemos visto que padres tienen sus hijos y lo quieren inquietar con sus hijos. Por medio de un juego, el niño, un ejemplo, se le alteran los neurotransmisores, donde los juegos, específicamente los violentos, son los juegos que donde el muchacho mentalmente, por su madurez mental, comienza a ver la vida como un juego, dejando a un lado la sensibilidad, los principios y los valores, creyendo lo que él está mirando por la carencia de identidad. Ahora, los padres, lamentablemente, que no le dedican tiempo a sus hijos para instruirlos, siendo ellos primero modelos instructivos, disciplinarlos siempre, yo digo, de acorde a la etapa, corregirlo de acorde a la etapa. ¿Por qué los psicólogos siempre decimos que no se le dé golpe? Y yo dije en estos días, me dice cuando pare, porque a veces yo hablo mucho. Salomón dice que hay que corregirlo con vara de hierro. Y yo dije, pregúntale a Salomón si a él le dieron algún día. Agárrate la cabeza ahora. Hay estrategias sistémicas que se utilizan en psicología que son reforzadores positivos y negativos, en los cuales tú no tienes que ponerle la mano. El muchacho es un proceso de sincronización. ¿Y por qué los muchachos están tan violentos y buscan abordar en cosas negativas con facilidad? Porque están adquiriendo una personalidad aislada, una personalidad subliminal por medio de este dispositivo, el celular. Hasta que los padres no orienten sus hijos, lo corrían de acorde a la edad. Y cuando te digo de acorde a la edad, un ejemplo, los niños que tú tienes, eso no van a entender nunca. Incluso hay una teoría que dice que los niños no se someten a reglas de adultos. Ellos entienden en un momento dado, cuando tú haces eco en lo que tú le dices. Lo voy a repetir. Ellos entienden cuando tú haces eco en lo que tú le dices. Pero si no entiendes, tú tienes que seguirle diciendo lo mismo. Porque es un proceso de sincronización. Ejemplo, los niños tienen capacidad de ver, de tocar, de brincar, por una capacidad motriz que tienen fina y una gruesa. La fina se explota en las escuelas, en la casa, la gruesa en el play, frente a la casa, corriendo, brincando, que son capacidades que tienen. Por eso los niños cometen muchos errores, rompen, cometen muchos accidentes porque aprenden por ensayo y error. Pero tenemos un padre, un ejemplo, en ese mismo tema que estamos diciendo, que el niño rompió algo y el padre lo que hace es que lo maltrata porque eso fue lo que le enseñaron. Entonces cuando tú siembras violencia, ¿qué tú vas a cosechar? Violencia. Entonces el padre o la madre que tiene estrés social, que tiene deuda, que tiene una diferencia con su pareja, que tuvo una situación allí en el trabajo, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Quién va a pagar? Los niños. Entonces, si los niños no aprenden de los padres, ¿qué les va a enseñar? Las redes sociales. Por eso tenemos niños buscando abordaje en pandilla. Y le voy a decir esto, practicando cibersexo. Hemos detectado muchas niñas practicando cibersexo de 12, de 10 años. Y ahora no entiendan lo que es cibersexo, que no es una cosa del otro mundo. Lamentablemente hay padres que viven en otro mundo. O sea, una niña conquistada por otra niña que adquirió una experiencia por medio de alguien, puede ser que sea pedófilo, pederasta, eso es gente que le gustan los niños. Y esa niña cuando tiene esa experiencia entonces la transfiere a otras niñas. Y cibersexo es tener relaciones sexuales por medio de este dispositivo. O sea, si los padres no le ponen atención a sus hijos, quieren que sus hijos sean dirigidos por un celular, ¿qué tú crees que va a pasar? Las familias van a desaparecer. Ahora la iglesia yo sé que se ha empoderado de ti, debe seguir promoviendo los principios y los valores en beneficio de la familia. Aquí, por ejemplo, se habla del mes de la familia, que es noviembre, pero la iglesia tiene que trabajar con la familia el año completo, porque si hay familia sana, la sociedad es sana, en todo el sentido de la palabra. Pero los jóvenes, los niños, lamentablemente muchos, si tú haces un levantamiento, han pensado, estamos hablando del contexto fuera de la iglesia, a pesar de que dentro de la iglesia existe ese tipo de casos. Jóvenes que le llegan pensamientos de querer quitarse la vida, jóvenes que le llegan pensamientos de lacerarse los brazos, y lo han hecho. Jóvenes que le han llegado pensamientos, yo me atreví a decirlo, en una conferencia que yo impartía en Jarabacoa, donde había más de 700 jóvenes,
y habían autoridades competentes de ese lugar. Y yo le hice esta pregunta, y más que hacerle esta pregunta, se la he hecho también a otros jóvenes, y es sorprendente lo que los especialistas de la conducta pueden observar en ese momento. Y yo le hago esta pregunta: levanten la mano los jóvenes que han dicho en su mente, yo lo que quiero es que el diablo me lleve, y la mayoría levantan la mano. Entonces, ¿por qué? Porque hay una disfunción familiar, hay un acoso, hay una persecución. Los padres, por no tener buen manejo, se convierten en enemigos de los hijos, porque no conocen la etapa, por el desconocimiento que tienen de la misma y por la ignorancia que ellos han adquirido, solamente por querer dedicar su vida ¿a qué? A trabajar para mantener los hijos, o a trabajar para adquirir cosas materiales, vanidades. Hay una frase que yo digo: no le dejes un mundo hecho a tus hijos, deja un hijo hecho para el mundo. Entonces la gente se está preocupando más por las cosas materiales. Al final su vida no tiene sentido, porque su hijo o su hija está creciendo, porque está creciendo como un fenómeno. Entonces los padres, en todo el sentido, en la iglesia, fuera de la iglesia, tienen que poner atención a sus hijos. Porque si usted no lo enseña, a alguien lo va a enseñar. Y ellos están aprendiendo sí, de las redes sociales. ¿Y qué enseñan las redes sociales? Lamentablemente lo que está enseñando las redes sociales no es cosa buena. A veces yo oriento a jóvenes: ponte a ver cosas productivas. Hay cosas productivas en las redes sociales. En YouTube hay cosas productivas. Hay muchas cosas de las cuales tú puedes aprender. Pero acércate a un joven que esté mirando, por ejemplo, TikTok. Acércate a un joven que esté mirando YouTube, viendo disparate, viendo basura, consumiendo basura. Entonces eso produce una personalidad subliminal, donde tú tienes un hijo en tu casa, pero es un fenómeno, es como un clon. Yo digo, no una copia de un sistema, un plagio. Es como alguien que tú desconoces. ¿Quién tiene la mayor capacidad para conocer sus hijos? Son los padres. Pero los padres no conocen sus hijos, aún viviendo juntos con ellos. No es lo mismo vivir juntos que estar unidos. La iglesia debe de empoderarse. Yo sé que hay mucha gente, porque no todo se ha perdido. Y es como yo digo, y otros han dicho, o sea, somos más los buenos que los malos, pero le hemos dejado el sistema a los malos. Hemos dejado que los niños nuestros consuman los malos. Ahora, me gustó algo que tú has mencionado, el valor como de la verdad. San Cristo dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuánta gente tenemos? Niños infelices, familias infelices, porque tienen desconocimiento de lo que es la realidad de la verdad. Es por lo mismo que está pasando. Yo soy alguien que me he levantado y siempre he golpeado el sistema, porque el sistema está dirigido ¿por quién? Por esa conducta antisocial que está dirigiendo a nuestros jóvenes para que sean violentos, para que sean promiscuos, para que sean desobedientes, para que se rebelen en contra de los padres. Ahora, en la iglesia esto no debe existir. Ahora, en una ocasión un niño le dice a su padre: papi, yo quiero ser tu celular. Y dice: ¿por qué? Yo quiero ser tu celular, papi. Porque el celular está trayendo mucho problema. ¿Y por qué tú quieres ser celular? O porque yo veo que el celular tú siempre lo agarras, siempre lo miras, siempre lo llevas de la mano, siempre te sonríes con él, siempre lo llevas para donde quiera que tú vas. Y lo fuerte es que la gente a veces sabe y entiende, y podemos hablar de un tema de las redes sociales, podemos hablar de la adicción del internet otro día, pero ya tú sabes, de cualquier tema de esto. Pero lo peor es que alguien se llevó el celular. Tú sabes, la gente va para la cocina y lleva el celular. Esta no es como antes, que tú pones una musiquita Radio Ven o Radiovisión Cristiana, le escuchas música y aprenderte. Ahora la gente va a ver disparate, aunque no todo el mundo, porque hay gente que en realidad se conecta, porque no podemos generalizar. Pero alguien iba a comer y en vez de ponerse la cuchara en la boca, se puso el celular. Tremendo. Pero yo le dijo eso a su padre, porque siempre el padre le da más prioridad a el celular que a él. Y se han hecho experimentos sociales con el celular. Y es lamentablemente lo que está pasando. Tú que no estás mirando, que tienes familia, dedícale tiempo de calidad a tu pareja, a tus hijos. Sé un ejemplo de tus hijos. Instrúyelo hasta que te entiendan. ¿Cuándo ellos te van a entender? Cuando alcancen un grado de madurez. Las operaciones formales, 15 años, que es el trampolín hasta llegar a la adultez temprana, que viene siendo los 18 años. Ahí van a entender un poquito. Y ahí ellos van a buscar identidad de lo que tienen que hacer.
Si tú maltratas a un joven, como yo veo gente que le dan golpe a los hijos, ¡pum! Eso fue lo mismo que hicieron contigo. Y así mismo tú vas a seguir criando a tus hijos, dándole golpe. Y cuando tú le das golpe a tus hijos, tú estás creando un niño inseguro, un niño violento, un niño frustrado, lamentablemente. La conducta responde de acuerdo al estímulo con el cual tú lo estimulas. Tremendo, tremendo. Los hijos son como esponja que absorben lo que ven que los padres hacen. De manera que los padres, si ellos quieren que los hijos tengan una buena conducta, entonces ellos es que tienen que manicar esa buena conducta. Ellos son los que tienen que comportarse como ellos quieren que sus hijos sean. Pero, capellán, tenemos padres o personas que tienen ciertas conductas y que son conductas aprendidas de sus generaciones. Entonces, y por eso, por más que ellos quieran que sus hijos sean diferentes, no hay forma. No hay forma. Porque ellos mismos son así. Pero muchas veces ellos mismos reconocen que ellos están mal. Pero son cosas que ellos quizá que no han decidido de trabajarlo y así sucesivamente. Y por más que ellos quieran que sus hijos sean diferentes a ellos, tengan una buena conducta diferente a como ellos son, los hijos, o sea, no se lo han podido lograr. Entonces yo quisiera saber qué consejo que usted pudiera darle a esos padres que son así, Mire, la familia, en psicología se habla de lo que es el patrón familiar, que es la conducta que se repite de generación en generación. Sí. Yo no victimizo a nadie, sino que hablo de una réplica de un sistema. Por ejemplo, el machismo es una réplica de un sistema, o sea, no se busca culpable. Hay personas que en realidad quieren que sus hijos aprendan una cosa que ellos mismos no pueden modelar. Es como Cristo le dijo a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, el niño no tanto aprende de lo que tú le dices, sino de lo que observa que tú haces. Por eso los expertos dicen que el niño interioriza su personalidad conforme a un aprendizaje que se llama el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es donde los niños observan. Y si tú le dices a un niño que no sea mentiroso y tú eres un mentiroso, nada le está enseñando. Si tú le dices a un niño que sea obediente y tú eres desobediente, nada le está enseñando. Me acuerdo que mami me decía: no hablen mentiras. Y una vez vino el lechero un sábado a cobrarle y le dijo al hermano mío: dile que yo no estoy aquí, pero mi mamá no decía que la mentira no era buena. Y el hermano mío le dijo: ella dice que no está aquí, pero ella está ahí. Y fuerte eso cuando alguien, un ejemplo, llama de la tienda y le dice: tu madre está ahí. Y le dice: yo no estoy aquí. Y la niña responde: mi mamá dice que yo no estoy aquí. O sea, los niños manipulados son los que pueden hablar mentira en un momento dado, pero los niños es difícil que hablen mentira. Sí. Por el diseño de nosotros, los seres humanos, que tenemos capacidades innatas puestas por Dios, para nosotros tener dominio propio y regularizar una conducta saludable, que debe de ser motivada. Pero hay padres que son así y que no se han detenido a buscar ayuda. Y fuerte es que en los contextos cristianos, hay personas que yo he visto: no, es que yo soy así y a mí nadie me cambia. O sea, ni Dios ni nadie lo cambia, porque ellos son así. Y si la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿quién yo soy? Lo que pasa es que son víctimas de un sistema, o sea, y si Dios no lo cambia, ¿quién lo va a cambiar? Porque yo desconozco de lo que yo soy, no sé dónde estoy parado, y es como yo he dicho. Si yo no sé de dónde vengo, no sé quién soy, no sé para dónde voy. Yo no sé por qué hago lo que hago ni para quién lo hago, mucho menos sé cómo hacerlo. Porque hay gente que carece de identidad, hay gente que no sabe dónde están parados. Entonces yo no sé dónde estoy parado y transfiero de forma inconsciente instrucciones confusas. Así mismo van a ser los niños, porque los niños siempre van a hacer lo que tú quieres que ellos sean. Los niños es como un andamiaje, dicen los expertos, o un proyecto de adulto en manos de adultos. Entonces, ¿por qué, un ejemplo, nosotros no sacamos el mayor beneficio de los niños? Es porque nosotros en realidad no sabemos quiénes somos. Y cuando tú no sabes quién eres, tú no sabes para dónde vas.
Y si tú no sabes para dónde va, hasta ahí llegaste. Sí. Entonces tenemos muchos niños, muchos jóvenes maltratados, muchos jóvenes frustrados, muchos jóvenes confundidos, muchos jóvenes que repiten lo mismo que sus padres inculcan en ellos por ese mismo sistema. El futuro de los niños, el futuro de los jóvenes, dicen los mismos expertos, están en las manos de sus padres. Eso es así. Penoso, hemos visto en el transcurrir de los tiempos que hay padres que al estar tan entretenidos en el sistema que nos envuelve, cuando nosotros nos dejamos llevar de esa corriente, que no le prestan atención a sus hijos. Y hay muchos jóvenes que tienen el deseo de avanzar, tienen el deseo de crecer, de ser alguien en la vida, y no con el apoyo de sus padres, ellos desisten, como que tratan de rendirse y de tirar la toalla. Producto a esos padres que están tan entretenidos al sistema, tan entretenidos, como decía usted ahorita, hay padres que están tan entretenidos al teléfono que hay hijos que desean ser el teléfono. Entonces, ¿qué usted nos podría decir? ¿Qué recomendación? Como dijera William ahorita, ¿qué recomendación usted le daría a esos padres que vienen a ser padres irresponsables? Porque un padre responsable no hace este tipo de cosas. ¿Qué usted le diría a esos padres irresponsables con esos jóvenes que tienen talentos potenciales que podrían ser respuesta para una generación totalmente contraria? Ese tipo de padre, en la terapia familiar, en la conferencia de nosotros, a pesar de ser irresponsables, son padres pasivos. O sea, el padre que está ahí, pero no hace nada por sus hijos. El padre que está ahí, que no orienta, que no guía, que no supervisa, que no expresa. O sea, el padre que deja que el niño haga lo que él crea en un momento dado. El padre que no cultiva el autoestima de sus hijos. El autoestima siempre va a depender de los padres, se estimula de diferentes formas. De forma afectiva, por ejemplo, y tú le dices a tus hijos que siempre son lindos, cuando alguien le vaya a decir que él es feo, él no va a reconocer esa creencia, porque la vida se basa en creencia, no es lo que tú ves, sino lo que ellos creen. Por eso las creencias son experimentaciones que deben ser explicadas y deben ser experimentadas por una persona en un momento dado. Entonces, a veces ese tipo de padre irresponsable que no invierte en sus hijos, como padre yo he visto, yo no voy a dejar herencia, o yo no hago nada por mis hijos, ese padre no le encuentra sentido a la vida, porque la misma ley de vida te da a entender de que tus hijos es la generación que te va a representar, que va a poner en alto un apellido, y que la bendición, si tú la promueves por medio de ti, siendo tu padre, esa bendición que Dios le prometió a Abraham, que se cumplió en Cristo, va a repercutir por medio de quién, por medio de mí como padre. Donde la Biblia dice, yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad, el pecado, la maldición, de la tercera hasta la cuarta generación. Es como yo he dicho, por ejemplo, Dios llamó a Abraham, pero ¿quién tomó la rienda cuando Dios llamó a Abraham? Tare, yo me imagino haciendo bulto, vamos Abraham, que Dios te dijo que saliera. Sí, dice la Biblia que se para en un lugar y Tare murió. ¿Quién se lo envió? Dios, porque el propósito de Dios no era con Tare, el propósito de Dios era con Abraham. Entonces la generación de Abraham, ¿cuál es? Abraham, Isaac y ¿quién más? Y Jacob. Entonces cuando Jacob está peleando con el ángel, ¿qué es lo que le dice? Si no me bendice, es para que la maldición se rompiera, se quebrantara. Pues Jacob sabía que él era un tramposo, que él era un engañador, que tenía un nombre que lo marcaba, por eso Dios le cambió el nombre. O sea, cuando tú como padre promueves principios y valores cristianos y tú luchas en ese contexto en el cual Dios te ha permitido estar enseñando cosas saludables a favor de tus hijos, en el sentido espiritual. Y siempre decimos, cuando una madre le dice a sus hijos, viste indecorosamente a una niña y la pone a bailar teteo o reggaetón, qué sé yo, la mete a un teteo, o se pone a fumar vapor o juca delante de sus hijas, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que yo estoy haciendo, eso tú vas a hacer. Ahora, cuando un padre es un ejemplo, siendo cristiano, guía a sus hijos, debe entender que el evangelio como para viejos, el evangelio es aburrido, o el evangelio es impositivo, o que Dios es un verdugo que persigue a todo el mundo para mandarlo al infierno, sino un evangelio saludable, un evangelio sano, un evangelio recreativo, un evangelio que es gozo, paz, amor, justicia, un evangelio que da libertad. ¿Cuánta gente no tenemos
que aparentemente son felices, pero no son libres. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos mucha gente así, que están en la iglesia y no son felices. ¿Por qué? Porque hemos creado cierta codependencia de cierto contexto. Por ejemplo, cuando tú le hablas a la gente, estoy hablando mucho de bendición, se enfoca en las bendiciones materiales. Y yo dije en estos días, lo he dicho, levanten la mano los que son felices, con la enseñanza muchos la levantaron. Y yo le dije, si te quitan tu familia, tú eres feliz. Si te quitan el vehículo, tú eres feliz. Si te quitan la casa, tú eres feliz. Si no trabajas, tú eres feliz. ¿De qué felicidad tú me estás hablando? La felicidad es un estado bien ligado a nosotros. Y eso se cultiva y se autoconstruye a favor de nosotros. La felicidad no depende de lo que nosotros tenemos ni de lo que nos rodea. La felicidad depende de Dios. Entonces la iglesia tiene que enseñar a los niños que tienen que ser felices con la realidad que les tocó vivir, pero también nosotros tenemos que aprender a ser felices, a ser modelos, a vivir por fe, a entender específicamente como cristianos que nuestro reino no es de este mundo y que la felicidad no consiste de las cosas materiales que nosotros podemos tener, ni podemos alcanzar, ni por medio de los logros podemos lograr. O sea, lamentablemente hay muchos padres irresponsables, porque el padre sabe su función que debe poner en práctica en beneficio de sus hijos, pero el padre solamente está enfocado en los afanes y en las cosas materiales. Ahora, no todo se ha perdido. Hay padres que son responsables, Sí, hay claro, padres que supervisan, hay padres que dan amor, hay padres, hablando de padre y madre, ¿verdad?, que siempre están atentos, ¿no? La familia no se ha perdido porque siempre Dios ha velado por la familia. Y Dios prometió bendición, es porque la bendición iba a alcanzar a la familia. Pero si hay un padre que no está mirando, que está descuidado, que está entretenido, que está distraído, que está maltratando a sus hijos, que lo etiqueta, por ejemplo, hablando un poquito de la etiqueta, hay una teoría que se llama la teoría del etiquetamiento, donde tú le dices una cosa a tu hijo y él cree lo que tú le dices. Sí. Si tú le pones un sobrenombre a tu hijo o tú le estimules la autoestima de forma negativa, él siempre va a creer lo que tú le dices. Entonces, ¿por qué yo no motivar con las cosas buenas, con las cosas que yo puedo sacar de él, ese potencial, que siempre será una conducta que yo debo de verla como una oportunidad para mejorarla, invertir en ello y tratar de ocuparlo en cosas que él puede sacar provecho de ella para alcanzar un futuro mejor? Oye, usted como terapeuta, psicólogo y un hombre de Dios cristiano que por un tiempo estuvo pastoreando, un evangelista, en fin, la Biblia dice que instruye al niño en el camino y que cuando sea grande no se apartará de él. Entonces estamos viendo un gran porcentaje de los hijos de los cristianos que son descarriados, o sea, que no son cristianos, y muchos de ellos son grandes delincuentes. Usted va a la Victoria, usted va a 15 de Azo, usted va a esos cárceles, usted encuentra muchos hijos de pastores que están presos. Entonces, si la Biblia establece y dice instruye al niño en el camino y que cuando sea grande no se apartará de él, es un principio que Dios dejó y estableció, y lo que Dios dice se cumple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los hijos de los cristianos que no son cristianos? Muchos pastores tienen hijos y no son cristianos. Sí, penosamente. Pero hay pastores que tienen hijos profesionales, hijos que son pastores, Sí. profetas, evangelistas, grandes ejemplos. Para hijos, como tú mencionabas, de contexto cristiano, para no poner apellido, que son hasta enemigos del evangelio satanista. Yo recientemente traté un caso de un joven que va en la dimensión de ateo y nació en el evangelio. Va en la dimensión de ateo. Ahora Dios me ayudó a hablar con él y tratar de orientarlo y darle a entender la realidad de lo que es Dios, la realidad de lo que es la relación de un joven con Dios, de un ser humano con Dios. Ya la teología se ha demostrado como ciencia
que se han hecho muchos experimentos y uno se lo demuestra de una otra forma, cuando uno orienta, concientiza a un joven. Ahora, ¿por qué? Y lo dije anteriormente, Salomón quien dice esa palabra, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, para que cuando sea viejo no se aparte de él, dice una versión. O sea, instruir en todo el sentido de la palabra, para que el muchacho tenga lo que es una epignosis, que es una experiencia conforme al conocimiento que yo tengo con Dios. O sea, el todo del hombre que tema a Dios es su mandamiento. Pero el Evangelio se han utilizado métodos impositivos, donde se ha presentado a Dios como un enemigo, a la iglesia como una obligación. Entonces esos hombres se han sentido acorralados, y hoy en día muchos son satanistas, muchos son ateos, otros están presos. Es por el mal manejo. Si se pone en práctica esa palabra que menciona Salomón, la que tú repetiste, de instruir al niño. Por ejemplo, ahí tenemos a Dani Berrío, él dice que su hija tiene un talento hereditario de él, de cantar, y canta para la gloria de Dios con esa libertad. Pero él dijo, yo no la acorralo mucho, ni la involucro mucho en estos contextos, porque estos contextos con el tiempo mandan la factura. La factura viene para cobrarte o para pagarte. Y él dice, no, yo prefiero que ella sea niña, que ella queme sus etapas como niñas. Que Pablo dice que cuando él era niño, ¿cómo pensaba? Como niño. Entonces el niño hay que dejarlo ser niño, claro, instruirlo en los caminos del Señor, para que él tenga experiencia. Si tú miras, por ejemplo, la mayoría de jóvenes e hijos que testifican que son cristianos todavía, fue porque Dios se les reveló, porque ellos tuvieron una experiencia con Dios. Y muchos dicen, yo fui cristiano por obligación, yo fui cristiano porque me llevaban a la iglesia, yo fui cristiano porque me decían que fuera cristiano, pero nunca fui cristiano porque yo quería serlo. O sea, si los padres enseñan a sus hijos que ser cristiano es como acercarse a Dios, tener una relación con Dios saludable, y esa relación saludable me va a dar el mayor beneficio que recibe el hombre, que es la salvación de mi alma, entre unos dotes que Dios pone en beneficio de un ser humano. Entonces los hijos de los cristianos serán más felices. Lo fuerte cuando yo quiero obligarlo al muchacho y hasta le doy golpe por Dios. O sea, yo quiero ayudar a Dios por medio de mí dándole golpe a un niño, o que vaya a la iglesia obligado. El niño expresa lenguaje, el niño expresa un lenguaje. Y si yo no lo identifico en un momento dado, voy a cometer error y voy a provocar que el niño sea enemigo del Evangelio. Y eso es así. Bueno, realmente sí. También para añadir algo más, entiendo que la palabra instruir es enseñar, es direccionar. De manera, creo que nosotros como padres cristianos, personas que conocemos a Dios, si la Biblia nos dice que tenemos que instruir, pues tenemos que instruir. Instruir es enseñar a los hijos, direccionar a los hijos. Claro, no solamente llevarlo a la iglesia, decirle que usted tiene que ser cristiano, como capellán acaba de decir, que hay padres que obligan a los niños a ser cristianos. Pero el asunto no está en que usted lo obligue, el asunto está en que usted lo enseña a ser cristianos. Así es. Que usted le enseña la palabra, A tener devoción con Dios. a tener devoción con Dios. ¿Usted me entiende? No es que usted le sale y usted llega, usted encuentra una música impía en su casa y usted se queda tranquilo porque él no es cristiano. Usted no le está enseñando a ser cristianos. Así es que hay una competencia, pues si el niño escucha una música impía fue porque tú no le enseñaste la cristiana. Usted Si escuchó la impía porque tiene espacio vacío, y ese espacio vacío lo está llenando una canción. él lo está llenando con Cuando otra tú eres cosa. un modelo, un ejemplo, y hemos hablado de esto ya en varias ocasiones, el niño se identifica contigo, pero tú tienes que motivar, premiar, compensar y dar a entender al niño que todos los logros son importantes. Así es. Tú motivas al niño, por ejemplo, cuando cumple años. ¿Cuántas veces cumplen años los niños? Una sola vez al año.
Si el niño practica un deporte, apoyarlo, celebrar las cosas positivas. Si hace algo, un ejemplo, y no logró el resultado que tú estabas buscando, motivarlo y enseñarle que puede hacerlo mejor. Así es. Hay una serie de estrategias que los padres pueden utilizar con el fin de que esos niños sean instruidos. Instruirlo primero en los caminos del Señor. Sí. Mira, este es Dios. No el verdugo, el persecutor, el malo, el balbú, el que tiene los brazos ásperos, Que tiene el el látigo que en te la persigue, mano. el que te está acechando, no ese Dios, sino ese Dios de amor, Sí. ese Dios que te dice, mira, la salvación es gratis, ese Dios que te dice, ora para que te comunique conmigo, ese Dios que te dice, lee la Biblia para que aumente tu fe. O sea, ese Dios es que los padres tienen que enseñarle a los hijos. Ahora, el joven que lo está mirando debe entender, si alguien se está por descarriar, alguien está por dejar a Dios y es joven, que su bendición está cerca Wow. y que los beneficios de Dios te van a alcanzar. Gloria a Dios. No desista, persevera, que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Así es. Y el joven que entrega su vida al Señor tiene su futuro Así es. garantizado, tiene su futuro garantizado, y nosotros somos resultado de eso. O sea, yo dije, y voy a testificar ya, y por esa razón que te queda para otro día. Yo he dicho, guay, cuando yo pensé que iba a viajar, cuando yo pensé, por ejemplo, que yo iba a tener 2 licenciaturas, 2 maestrías, casa, vehículo. O sea, hay algo sorprendente, o sea, lo que Dios ha hecho. O sea, el joven que entrega su vida al Señor y se dedica, como nosotros, ¿verdad, William? Así es. Que hemos batallado, que hemos perseverado. O sea, Dios le bendice con el tiempo Así y es. tiene su futuro garantizado. Así que, joven, no desista, resiste y persevera, que la bendición de Dios está cerca a tu favor. Tremendo. Impresionante. Tremendo. Estamos llegando ya al final del programa. Pues quiero dejar a mi hermano Anderson para que nos despide a la audiencia. Es impresionante esta entrevista, no hay desperdicio. Y yo sé que estas palabras, cada una de ellas, van a ministrar a cada persona que se siente a ver esta programación. Así es. Le seguimos motivando a los jóvenes de que no desistan, de que persistan, como dijera nuestro hermano capellán, y que avancen. Lo mejor viene de camino y el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Así es que Dios le bendiga. Ha sido un gran privilegio poder estar aquí con ustedes. Hermano William, nos sentimos contentos y estamos bendecidos por Dios. Amén, así es, así es. Pues ya ustedes saben, mi gente, estuvimos hablando acerca del tema de la juventud, cuáles son los beneficios que tiene un joven cristiano. Un joven cristiano tiene muchos beneficios buenos, Así es. muchos beneficios buenos. El primer beneficio es la salvación de su alma, que Dios se lo garantice en el Evangelio, o sea, sirviéndole a Dios. Y luego una familia feliz, una capacidad inmensa que el joven cristiano puede alcanzar en Dios, en todos los sentidos de la palabra. Es demasiado los beneficios, pero sí también nosotros hablamos acerca de los beneficios que deja un joven que no es cristiano. Un joven que no es cristiano deja unos beneficios feos, tremendos, Sí. malos. El primer beneficio que deja un joven cristiano, un joven que no es cristiano, es el infierno. Sí, Que mucha gente ignora eso y eso es real. así es. Y más beneficio, yo dije que cuando uno va a la Victoria, al 15 de Asua, en todos los cárceles del país, usted encuentra un 95 de los presos son jóvenes. Así es. Eso es beneficio que deja el joven que no es cristiano. Usted va en estos sitios donde hay muchos delincuentes, cuando usted llega, la mayoría de esos delincuentes, un 90 o 95, son jóvenes, Lamentablemente. lamentablemente. Así Es decir, que el mundo, no servirle a Dios, no deja nada bueno, no deja ningún beneficio productivo. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que este contenido sea de gran bendición para usted.
De manera vamos a dedicar a mi hermano Capellán para que haga la última despedida a la audiencia. Agradecido del Señor de darme esta oportunidad, de verdad. Sabes que soy tu hermano. Sé que tal vez pueda venir en otra ocasión, me avisa con tiempo. Te pido disculpas de que la primera vez no pude venir por asuntos personales y reiteramos a los jóvenes que sigan hacia adelante, que sigan hacia adelante. Así es. Yo ofrezco consultas psicológicas, privadas. Si tienen algún joven, por ejemplo, que está dando carpeta en la sociedad, tenemos algún lugar para referirlo de forma gratuita. En las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, yo soy Doctor Consejo, en TikTok también Doctor Consejo, y nosotros compartimos algunos videos, algunas frases, y nuestro número de teléfono, por si alguien nos necesita en algún momento, es 829-726-8088, 829-726-8088. Un joven que le está dando respeto a su padre en la iglesia, me pueden llamar, le pueden pedir el número a mi hermano William, pueden tener la confianza, me envió William, nosotros le podemos referir a un lugar donde dan psicología totalmente gratis. Ahora, si la quieren privada, pues me pueden llamar a mí. Dios les bendiga. Así es. Ya ustedes saben, mi gente, Dios le bendiga y Dios le guarde. No se te olvide de suscribirte a nuestra plataforma Uno con Dios para bendecir vida. Dios te bendiga.